Bueno, anteriormente vimos un experimento que quiebra con las leyes de la mecánica clásica y del electromagnetismo, que es el efecto fotoeléctrico. Aquí veremos el segundo tipo de experimento que discutiremos y que tampoco puede ser explicado por la teoría clásica ondulatoria. Es la radiación térmica, que es una radiación electromagnética emitida por los objetos que se encuentran a una dada temperatura. Entonces, a temperatura ambiente, la temperatura de la radiación se encuentra principalmente en la región infrarroja del espectro electromagnético, por lo que nuestros ojos no pueden verla. Pero a medida que calentamos los objetos, la temperatura se hace más alta y los objetos comienzan a brillar y a emitir luz visible. Entonces, esto era un problema que les preocupaba a los físicos del siglo XIX y que no tiene una conclusión, como dije anteriormente, que se pueda contener dentro de los límites de la física clásica. Para estudiar la radiación de un cuerpo negro, se puede disponer del siguiente arreglo experimental, como mostrado en la figura. Tenemos un objeto a temperatura T1 que emite radiación en todas las longitudes de onda. Suponemos que emite la radiación también isotrópicamente, aunque eso tampoco es determinante. Y lo que se hace es colimar esta radiación de manera que un rayo colimado de la radiación emitida por este cuerpo puede ser separada por algún aparato como una red de difracción o un prisma que separa las diferentes longitudes de onda en diferentes ángulos de observación. Entonces la radiación emitida por el objeto es detectada por un aparato que es sensible a la longitud de onda de la radiación. ¿Sí? Porque nosotros, si ponemos el detector para un cierto ángulo, va a ser una radiación de una cierta longitud de onda que vamos a observar para dicha posición del detector. Así que con un medio de este tipo, un medio dispersivo como un prisma, se puede utilizar para que aparezcan las diferentes longitudes de onda en diferentes ángulos θ. Al mover el detector, la radiación a diferentes ángulos θ, al mover el detector de radiación, sí, para diferentes ángulos, podemos medir la intensidad de la radiación en una longitud de onda específica. O sea, para este ángulo va a entrar un valor específico de longitud de onda, de radiación con una cierta longitud de onda. El detector no es un punto geométrico, ¿sí? No es que uno va a medir la radiación en un θ perfectamente determinado, porque el detector tiene una cierta abertura por la que entra la radiación. Así que lo que vamos a medir en realidad es la radiación en un cierto delta θ centrado en un ángulo θ, ¿sí? O de manera equivalente, lo que vamos a medir al poner el detector en esta posición es un cierto rango de delta lambda de longitudes de onda. Entonces, experimentos de este tipo se hicieron en el siglo XIX para estudiar el espectro de longitud de onda de la radiación térmica. O sea, cómo varía la intensidad de la radiación
con la longitud de onda, o lo que es lo mismo, cómo varía la intensidad de la radiación con el ángulo θ. ¿Sí? Porque θ está relacionado con la longitud de onda, acuérdense, ya lo hablamos en clases anteriores. Entonces estos experimentos, como veremos, dieron resultados que están en desacuerdo con las predicciones de las teorías clásicas de la termodinámica y del electromagnetismo. Un análisis cuidadoso de los experimentos proporcionó la primera evidencia de la cuantificación de la energía. O sea que de aquí vamos a extraer como conclusión la necesidad de que la energía tiene que estar cuantizada. Entonces, el objetivo de estos experimentos era medir la intensidad de la radiación emitida por el objeto en función de la longitud de onda. Entonces acá tenemos en esta figura un conjunto típico de resultados experimentales. En el eje vertical tenemos la intensidad y en el eje horizontal tenemos la longitud de onda. Entonces lo que observaron los investigadores es que para diferentes temperaturas obtenemos diferentes conjuntos de datos experimentales representados por cada uno de estos puntitos, de modo que al aumentar la temperatura aumenta también la intensidad de la radiación. Y digamos, si se repite este experimento para muchas temperaturas y para muchas longitudes de onda, se puede obtener una cantidad de datos suficientes como para ajustar una curva que se aproxime, digamos, a estos datos, o que ajuste estos datos y que permitan hacer un modelo teórico de lo que está ocurriendo. Entonces, de los experimentos se deducen las siguientes características, o se extraen las siguientes conclusiones. Primero, la intensidad total irradiada en todas las longitudes de onda aumenta a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? O sea, la intensidad total irradiada quiere decir que es la integral debajo de las curvas que ajustan estos conjuntos de datos. Entonces, para una temperatura de 1000 kelvins vamos a tener una curva. La intensidad total emitida a 1000 kelvins va a estar representada por la integral debajo de esa curva, o sea, el área contenida debajo de la curva que ajusta los datos experimentales. Digamos, ese no es un resultado sorprendente porque comúnmente sabemos que a medida que calentamos más un objeto, brilla más, se hace más brillante y por lo tanto irradia más energía a medida que aumentamos la temperatura. Entonces se encuentra también que la intensidad total emitida por el objeto aumenta como la cuarta potencia de la temperatura. Es esta fórmula que tenemos acá, y es igual a sigma por T a la cuarta, donde I es la intensidad total, sigma es una constante de proporcionalidad y T es la temperatura medida en grados kelvins elevada a la cuarta. Esta constante de proporcionalidad se la llama a sigma, se la llama constante de Stefan-Boltzmann, y a la ley que indica que la intensidad es proporcional a la temperatura de la cuarta se la conoce como ley de Stefan. Esta es la ley de Stefan. El valor de
de la constante de Stefan Boltzmann se la puede determinar experimentalmente, ¿sí? A partir de curvas experimentales como las que les mostré recién, a partir de curvas como esta, se puede conocer su valor, que está dado por aquí, digamos, 5.67037 por 10 a la menos 8 watt por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. ¿Okay? El segundo hecho experimental que se puede comprobar es que la longitud de onda máxima, o sea, el pico del espectro de radiación a la que la intensidad es emitida, disminuye a medida que aumenta la temperatura. O sea, disminuye en proporción inversa a la temperatura. Esta ley se la llama ley de desplazamiento de Wien, ¿sí? Desplazamiento de Wien porque a medida que aumenta la temperatura, entonces el máximo del espectro va disminuyendo la longitud de onda, ¿sí? O sea, me explico acá con la figura. Ven, acá para una temperatura de 1000 grados Kelvin tenemos indicado la longitud de onda que corresponde al máximo, al pico del espectro de radiación. Cuando aumentamos la temperatura del objeto, el pico de radiación se va a correr a longitudes de onda menores. ¿Cuánto se va a correr? Bueno, una cantidad inversamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Entonces se corrió de acá para acá. A medida que aumenta la temperatura, la longitud de onda se va haciendo más corta. Esto se conoce como entonces ley de desplazamiento de Wien. Y digamos, esta ley es cualitativamente consistente con nuestra observación de que los objetos calientes comienzan a brillar inicialmente con un color rojizo y a medida que aumentamos la temperatura el color se vuelve más amarillo, finalmente si está muy caliente se pone blanco, lo vemos blanco. ¿Okay? Entonces, a medida que cuando más caliente está, la longitud de onda se va corriendo a valores más cortos, ¿sí? La longitud de onda del máximo, ¿no es cierto? Porque digamos el cuerpo va a emitir radiación en todas las longitudes de onda. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, la longitud de onda a la que se emite la mayor parte de la radiación se mueve desde la parte de longitud de onda más larga de la región visible, del rojo, hacia longitudes de onda medias. Bueno, entonces el análisis teórico de la emisión de radiación térmica por los objetos o las superficies es extremadamente complicado, porque depende de los detalles de las propiedades de las superficies, de los cuerpos, y también depende de la cantidad de radiación que el objeto puede reflejar. O sea, depende de la cantidad de radiación que el cuerpo puede absorber y de la cantidad de radiación que puede reflejar. Entonces es bastante complicado en general. Pero hay una simplificación que se puede hacer en el estudio de la radiación de los cuerpos, que es considerar un tipo especial de objeto, un objeto ideal llamado cuerpo negro, que absorbe toda la radiación que incide sobre él y no refleja nada de la radiación incidente, ¿sí? Absorbe toda la radiación y no refleja nada. Entonces, para simplificar, sí, estamos diciendo que esta definición de cuerpo negro es una definición
idealizada, ¿sí? Es algo que no existe en la naturaleza, algo que sea exactamente un cuerpo negro. Aunque vamos a ver más adelante que hay cuerpos en la naturaleza que se aproximan extraordinariamente bien a lo que es la radiación de un cuerpo negro. Entonces, para simplificar aún más el análisis de la radiación de los objetos, vamos a considerar un prototipo de cuerpo negro, ¿sí? Un modelo que nos sirve para entender qué es un cuerpo negro, cómo funciona. Entonces, vamos a suponer que el cuerpo negro es esta caja que tenemos indicada acá en la figura, que esa caja tiene un solo agujerito, pequeño agujerito. La caja es una caja metálica hueca cuyas paredes están en equilibrio termodinámico a la temperatura T con la radiación. O sea, las paredes de la caja están en equilibrio termodinámico con la radiación, ¿sí? Que estén en equilibrio termodinámico quiere decir que si uno pudiera medir la temperatura de la radiación y pudiera medir la temperatura de las paredes, encontraríamos que están a la misma temperatura, ¿ok? Eso es equilibrio termodinámico. Entonces esa caja está llena de radiación electromagnética que está siendo emitida y reflejada por las paredes continuamente, ¿sí? Las paredes absorben, emiten y reflejan la radiación continuamente, de manera que todo el conjunto está en equilibrio termodinámico. Ahora, la pared de la caja que tiene el agujerito permite que la radiación escape por ese agujero y es ese agujero y no la caja, toda la caja, la que es un cuerpo negro. O sea, el cuerpo negro, el modelo de cuerpo negro va a ser ese agujerito que tenemos en la caja, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la radiación que entre a la caja por ese agujerito se pierde dentro de la caja, comienza a reflejarse en las paredes o a ser absorbida y reemitida y tiene una probabilidad casi nula de volver a salir por el agujero que entró. La radiación entra y se pierde adentro de la caja. Entonces, en ese sentido, es un cuerpo negro. Absorbe toda la radiación, el agujerito, ¿sí? Y la radiación que emerge del agujero es una muestra de la radiación que tenemos dentro de la caja en equilibrio termodinámico. Por lo que comprender la radiación dentro de la caja nos permite comprender la radiación emitida por el cuerpo negro que, repito, es el agujerito y no la caja completa. ¿Ok? Entonces, consideremos la radiación dentro de la caja. Tendrá una cierta densidad de energía, ¿sí? Densidad de energía es energía por unidad de volumen por unidad de intervalo de longitud de onda. O sea, dentro de un intervalo de longitudes de onda vamos a tener una cierta densidad de energía. No tiene por qué ser la misma para los diferentes intervalos de longitudes de onda que podemos tener dentro de la caja. ¿Ok? O sea, es decir que si pudiéramos mirar dentro de la caja y medir la densidad de energía de la radiación electromagnética con longitudes de onda entre lambda y lambda más diferencial de lambda en un pequeño volumen diferencial, el resultado sería U de lambda por diferencial de lambda. ¿Ok? Eso no lo puse acá, a ver, un momentito.
Me falta poner esto, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, digamos, si miráramos en un volumen diferencial, repito lo que estaba diciendo, en ese volumen diferencial midiéramos la cantidad de energía, la densidad de energía, quiero decir, para un intervalo dado de longitudes de onda, lo que mediríamos sería esto, U de lambda por diferencial de lambda, ¿sí? O sea, la densidad de energía o energía por unidad de volumen por unidad de intervalo de longitud de onda multiplicado por diferencial de lambda. Bien, entonces para la radiación en este intervalo de longitud de onda, uno se pregunta cuál es la intensidad correspondiente que emerge del agujero. ¿Sí? Del agujero, o sea, es lo mismo que preguntarse cuál es la intensidad de radiación emitida por el cuerpo negro, ¿sí? Porque dijimos que el agujero era nuestro cuerpo negro. Intensidad de radiación, como hemos visto en clases anteriores, lo definíamos como la potencia por unidad de área, ¿sí? Potencia por unidad de área emitida por el agujerito, o sea, por el cuerpo negro. Entonces, como dentro de la caja la radiación puede ir en un sentido o en el otro, para una dirección dada, por ejemplo para este rayo, la radiación podría estar yendo en este sentido indicado por la flechita, pero también podría ir en el sentido contrario con la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, en un instante particular, la mitad de la radiación se alejará del agujero y la otra mitad entrará dentro del agujero, ¿sí? O sea, una mitad de la radiación sale del orificio y la otra mitad va a entrar. ¿A qué velocidad va a salir? Bueno, va a salir a la velocidad de la luz, porque estamos hablando de radiación, ¿no es cierto? Entonces, está saliendo o está volviendo a caer la radiación a la velocidad de la luz. Pero, digamos, aparte tenemos que considerar que los ángulos para los cuales los rayos que están reflejados, que se mueven dentro de la caja, tienen que tener para poder entrar por el agujero, ¿ok? No un rayo reflejado de acá y que tenga esta dirección y pegue en la pared derecha y no entre por el agujero, no cuenta, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un promedio de ángulos, promediar todo un rango de ángulos para evaluar cuál es la energía que fluye en dirección perpendicular a la superficie del agujero y que puede, digamos, atravesar el agujero. Si hiciéramos eso, obtendríamos entonces otro factor un medio. ¿Ok? Entonces, la mitad de la radiación sale del agujero y la mitad de la radiación tiene, digamos, el ángulo correcto como para salir por el agujero, ¿no? O sea, hay un factor un medio que es un factor geométrico y otro factor un medio que está dado por el sentido de movimiento de la radiación. Entonces, la cantidad o sea, la potencia, digamos, por unidad de área, por unidad de longitud, va a estar dada por esta expresión, ¿no es cierto? Que es la densidad de energía o energía por unidad de volumen por unidad de intervalo de longitud de onda, multiplicado por la velocidad de la luz, dividido el factor 4, que ya les dije de dónde salía, ¿no es cierto? Del factor geométrico y de la dirección en la que se mueve la radiación para poder ser observada en el exterior de la caja, ¿sí? Que es donde vamos a estar observando nuestro modelo de cuerpo negro.
¿sí? Entonces la cantidad I de lambda multiplicado por diferencial de lambda va a ser la intensidad radiante en el intervalo de longitudes de onda diferencial de lambda. Entonces esta cantidad es la que se muestra en la figura anterior, en esta de acá. Esto es lo que, digamos, este modelo nos permitiría encontrar estas curvas de aquí. Teóricamente, digamos, esto es un cuerpo negro, así que si midiéramos la radiación tendríamos que medir estos datos experimentales. ¿Ok? Entonces, si queremos encontrar la intensidad total emitida entre las longitudes de onda, no sé, lambda 1 y lambda 2, podemos dividir todo el eje de lambda, digamos, en intervalos diferenciales de lambda, y sumar las intensidades emitidas en cada uno de esos intervalos. Eso es equivalente a hacer la integral de la intensidad entre lambda 1 y lambda 2. ¿Okay? La intensidad total emitida la podemos encontrar entonces integrando de lambda de 0 a más infinito, o sea, todos los lambda. Eso va a dar la intensidad total, que tiene que coincidir, si nuestro, digamos, modelo está correcto, tiene que coincidir con la ley de Stefan, ¿ok? I igual sigma por t a la cuarta. Si hiciéramos todo, volveríamos a obtener de esta integral, volveríamos a obtener la ley de Stefan, ¿ok?